Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas. Bienvenidos al canal La Voz del Desierto con Antonio Pizarro. Estamos contentos que nuevamente podamos compartir cosas espirituales juntos. El tema de hoy día se llama Las hojas del árbol de la vida. En la Biblia, mis queridos hermanos, aparece algo bien curioso. Que Dios en su palabra nos habla acerca de sus propósitos y de la verdad. Vamos a ver acá un aspecto bien curioso acá en el libro de Apocalipsis capítulo 22, donde se habla que en la nueva Jerusalén se van a encontrar el árbol de la vida, árboles de la vida. Y dice la palabra de Dios que las hojas serán para curación de las naciones. Hay que recordar que la nueva Jerusalén va a descender casi al final de los 1000 años. ¿Por qué la escritura dice de que las hojas del árbol de la vida serán para la sanidad de las naciones? Si ya han pasado casi 1000 años, ¿la raza humana todavía le falta para la perfección? Muy bien, pues es la pregunta que vamos a responder con las escrituras, con las santas escrituras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, dice ahí la palabra de Dios. Después dice, me mostró un río limpio de agua de vida. A Juan se le muestra un río, dice, limpio de agua de vida. ¿Cuál es el agua de vida? El agua en esta tierra, la agua física, permite que haya vida en nuestro planeta, la Tierra. Pero existe un agua espiritual. Hoy día esta agua espiritual muchas veces, como dijo Jesucristo, la cizaña y el trigo están mezclados. En ese entonces no van a existir mentiras doctrinales de enseñanza. Hoy hay tantas religiones y todas dicen tener la verdad. Esta agua de vida es el Espíritu Santo de Dios, más por la palabra, la instrucción de Dios que tenemos que necesitar por la eternidad. Resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Nuevamente acá se enfatizan dos personas. La escritura dice el trono de Dios y el Cordero. Dos personas. Y en medio de la calle de la ciudad, es decir, que en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, salía, ¿cierto?, este río, que también puede ser literal, y de esta agua, ¿cierto?, de Dios. Interesante que estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida sustenta, mi queridos hermanos, la vida eterna. Pero el agua de vida en sí misma no tiene vida, sino de donde se origina, porque el árbol de la vida se origina del trono de Dios y del Cordero. Porque ellos son la vida, tanto biológica, espiritual y eterna. Dice la escritura que se encontraba este río y estaba, dice, el árbol de la vida. Interesante, estaba ahí el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Es decir, que vamos a necesitar comer por lo menos una vez al mes el fruto del árbol de la vida, porque produce, dice acá, 12 cosechas, dando cada mes su fruto. Mis queridos hermanos, el profeta Isaías dice que, mira, interesante, esto está muy relacionado con el libro de Isaías 60. Sin perder ahí el pasaje bíblico, vamos a ir a Isaías capítulo 60 y el versículo, vamos a ver acá donde se menciona, mis queridos hermanos, vamos a ir al Isaías 66. Vamos a ir. Dice acá la palabra de Dios en el 66, versículo 23, dice, y de mes y en mes. ¿Por qué la escritura dice de mes en mes y día de reposo en día de reposo? En la nueva tierra, en los cielos. Vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Aquí la palabra de Dios dice que en la nueva tierra, los días sábados, seguirá existiendo el día de reposo, el día sábado. Pero el versículo dice en el comienzo de mes en mes. ¿Por qué de mes en mes? Porque Dios nos va a permitir comer el árbol de la vida al comenzar el mes. ¿No le parece a ustedes que eso es maravilloso lo que el Señor tiene preparado para nosotros? Pero acá estábamos leyendo, ¿cierto?, Apocalipsis 22 y el versículo 2 al final dice algo muy interesante que está relacionado con el tema que estamos analizando hoy día. Y dice al final, y las hojas del árbol irán para la sanidad de las naciones.
Dice acá la Escritura, mis queridos hermanos, de que las hojas del árbol de la vida son para sanidad de las naciones. Y estamos hablando nosotros, mis queridos hermanos, ya casi llegando al milenio, de una vez que Cristo regresó. No hay duda, cuando el Señor Jesús venga, nuestro cuerpo va a ser perfecto. No vamos a enfermar ni vamos a morir. No hay duda que no vamos a envejecer, no va a haber nada. Pero hay algo que a Dios le va a llevar un periodo de tiempo en un tratamiento espiritual, es sacar de nosotros la humanidad. Y es el cambio de carácter. Hay una sola manera de cambiar el carácter y sea perfecto, que es pasando tiempo con Dios. Necesitamos como 1000 años estando con Dios para que de nuestro carácter salga todo lo malo. Aunque como dice la Escritura, San Pablo a los Corintios, que vamos a leer, y cerrar y abrir los ojos, los muertos serán transformados y nosotros seremos transformados, el cuerpo se va a transformar, pero el carácter, Dios necesita 1000 años de que nosotros pasemos con Él para que al final del milenio se acabe todo el vestigio en el carácter del pecado. Por eso acá la Escritura dice de que las hojas son para la sanidad de las naciones. Es decir, que si ahí se necesitan remedios, medicinas, porque todavía es nuestro carácter. Moisés estuvo 40 días con Dios y el rostro le resplandeció. Pero no fue tiempo suficiente, porque él muere antes de entrar a la tierra prometida, por llamarlo así, de manera con su cuerpo físico. Sino el Señor después lo resucita y se lo lleva al cielo. Por eso está en el monte de la transfiguración. Pero algo bien interesante, amigos hermanos. Ahora vamos a ver acá 1 Corintios. Yo lo que le decía, en los 1000 años que Cristo va a reinar. Acá en 1 Corintios capítulo 15 aparece hasta cuándo Cristo tiene que reinar. Y lo que da a entender este texto bíblico es que Él eleve la humanidad a la perfección, tanto físicamente en carácter en todas las facetas. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 24. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Después tú lo puedes buscar en tu Biblia. 15:24 dice, luego dice, el fin. ¿El fin de qué? Cuando entregue, dice, el reino a Dios y Padre. San Pablo dice que Cristo después va a reinar, va a entregar, el reino a Dios y Padre. Pero ¿qué tiene que hacer antes Jesús? Cuando haya, dice, suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Y cuál es todo dominio, toda autoridad y toda potencia? Es el efecto del pecado que dejó en la humanidad. Versículo 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Ese es el último, es decir, mis queridos hermanos, que al final del milenio la humanidad será elevada a la perfección con los salmos de la vida, con las hojas. Pero aquí dice la palabra de Dios que el último enemigo que es destruido es la muerte. ¿Por qué? Porque al final de los 1000 años resucitan los perdidos con Satanás y son arrojados en el lago de fuego. Cuando se estén terminando los 1000 años, la muerte ya no va a existir más. Pero la muerte que no va a existir más es la muerte primera. Pero la muerte segunda va a seguir existiendo, porque si se levanta otro revoltoso, el Señor lo va a destruir. El libro de Habacuc dice que no se va a levantar la calamidad por 2 veces. El pecado no se puede nuevamente nacer un nuevo diablo. Por eso la Escritura acá dice, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. El Padre todas las cosas las sujetó bajo los pies de Jesús. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, es claramente se exceptúa, es decir, que se pone como excepción aquel que le sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, mira lo que dice a continuación, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es maravilloso, mis queridos hermanos, lo que enseña la palabra de Dios. La humanidad ya llegará al fin de los 1000 años. Cuando Cristo viene, pasa un milenio, pasaremos con Cristo. Pasaremos, ¿cierto?, con el agua de vida, que es el Espíritu Santo, y con el Padre, y la humanidad será restaurada. ¿Dónde sale la Escritura que la muerte va a ser destruida al final del milenio? Apocalipsis capítulo 20
Y el versículo 15, mire lo interesante que ahí dice la palabra de Dios. Versículo 14, perdón. Apocalipsis 20, versículo 14. Dice, y la muerte, y el Hades. ¿Qué significa el Hades? Es la palabra que se traduce como sepulcro. La fosa, la muerte y los cementerios fueron, dice, lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Al fin de los 1000 años, Dios va a destruir la muerte, dice la Escritura, y los sepulcros. Va a existir, como estudiamos una vez en el libro de Ezequiel, dice que va a existir un solo sepulcro. Capítulo 38 y 9, donde va a estar Satanás con todos los perdidos. La Biblia dice claramente que Gota Magot, Dios le va a dar sepultura. Pero no va a haber ningún cementerio de que una persona, como hoy día la gente esté muriendo. Porque va a llegar la vida eterna. Queridos hermanos, ¿cierto? Bueno, me deseo que les haya gustado el tema, que analicemos la palabra del Señor en todo su contexto y que el Señor te bendiga si tú te estás poniendo de parte de la verdad. Y nos veremos en otra ocasión, ¿qué les parece? Suscríbanse al canal, comparten nuestros temas con otras personas. Ahora para fines de junio el canal está de cumpleaños. Cumplimos 2 años, ¿qué les parece? Entregando el mensaje de Dios. Ahora vamos a hacer una oración para que el Señor nos acompañe y nos dé vida y nos cuide. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, que tú puedas bendecir a las personas que aman tu verdad, tu palabra. Quizá algunos se estarán congregando en sus casas, otros en una montaña, en un cerro. Algunos tendrán su iglesia como familia. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas a todos y en este tiempo final nos sustentemos con tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, si hemos servido a otros de tropiezo, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, mis queridos hermanos.